Buenas tardes. Hoy, martes 14 de julio del 2020, vamos a desarrollar en conjunto con mis compañeros de trabajo una capacitación que tiene que ver con prevención COVID en las empresas e implementación del protocolo de seguridad presentado oportunamente cada una de las empresas a la ART y o municipalidades según sea el ámbito de aplicación. Me acompañan hoy en la charla el doctor José Fernández Herrera, el licenciado Leonardo Rindel y la licenciada Verónica Pinardel, y quien les habla, el licenciado Sergio Cárfora. Bueno, buenas tardes a todos. Con respecto a lo que es el coronavirus, ya creo que todos lo conocen, es un virus que apareció a fines del año pasado. Lo importante de esto es cómo se transmite. La transmisión se hace de persona a persona por contacto directo con una persona enferma o a través de las microgotas que se generan al hablar, cantar, toser o estornudar. Y por tocar superficies contaminadas como el mouse, como el teclado, el teléfono celular, la baranda de las escaleras, los picaportes de las puertas, las canillas y sobre todo lo que uno toca dentro de un colectivo o el tren o el subterráneo. Después uno se lleva la mano a la cara, tocándose la nariz, la boca y los ojos, y ahí es donde adquiere el virus. Por eso es importante establecer todas las superficies de contacto que tenemos, tanto en los medios públicos de transporte como en el que desarrollamos, como incluso los espacios comunes de contacto que podemos tener en las empresas, ya sea, como decía José, barandas, pasamanos y todos aquellos lugares comunes, incluso las propias maquinarias que podemos tocar permanentemente. Por eso, si bien después vamos a hablar de la manera de prevención de tener una higiene permanente, el poder tener la costumbre del lavado de manos y colocación de alcohol en gel, que destruye naturalmente, destruye instantáneamente el virus. Bueno, los síntomas son muy parecidos a la gripe. Fundamentalmente la fiebre, la tos, el dolor de garganta y la congestión nasal. Pero en el caso del COVID se ha agregado la falta de olfato y la falta del gusto hasta diarrea. Algunas definiciones con respecto al COVID. Hablamos de caso positivo cuando ha sido testeada la persona por tener síntomas con el PCR que determina si hay presencia de virus o no. En el caso sospechoso es cuando una persona presenta todos estos síntomas que ya vimos y se lo puede interpretar como que puede tener el COVID. O aquella persona que estuvo en contacto con un caso de COVID positivo. Por eso es importante, como decía el doctor, establecer cuándo es el contacto sospechoso y ahí se da inicio al protocolo de prevención que se tiene presentado a la RT o a los municipios, según sea el caso, en donde con la presencia de uno o más síntomas que estamos justamente viendo en la diapositiva, el caso sospechoso lo informamos a la empresa, a salud pública, ya sea 107, 148 o el número de teléfono en función del lugar del país en donde se encuentren, e incluso a la propia empresa, ya que de esa primera comunicación se va a hacer el cuestionario correspondiente para la derivación al test, al hisopado con el PCR para confirmar si es el caso positivo. Si el caso es positivo, recuerden como muy importante la necesidad de solicitar el informe que emite tanto la obra social como salud pública del resultado del hisopado, que será uno de los elementos administrativos necesarios para denunciar el caso en la ART. Resalto la importancia de este ítem porque sin el informe del resultado positivo del PCR, algunas ART no están aceptando los casos que se declaran. Es importante también destacar el hecho de que si se nos confirma que uno es un caso positivo,
y se informa a la ART justamente, esperar a que la ART nos brinde también a través de su médico laboral el certificado de alta médico, ¿sí? Sin el cual no vamos a poder retornar a las actividades habituales. Eso es algo importante para presentar. ¿Cómo evoluciona el COVID-19? Bueno, hay personas que son sintomáticas y el virus ingresa al árbol respiratorio, pasa a los pulmones y el organismo pone en funcionamiento sus defensas, sus anticuerpos. Por eso es que a través de la técnica del PCR que mide precisamente estas circunstancias, cuando uno puede detectar que la persona es un COVID positivo. Y lo importante es que la carga viral, o sea, la potencia del virus, tiene importancia o alcanza su pico hasta el quinto o sexto día. A partir del séptimo día comienza a decrecer y prácticamente desaparece el día 10. Por eso los 14 días de tener aislada a una persona COVID positivo es un buen término para pensando de que a partir de ese punto ya puede estar curado. Pero lo que pasa es que hay personas que son asintomáticas, porque el virus ingresa al organismo, los anticuerpos lo atacan rápidamente y a esa persona no le aparecen síntomas. Por eso es muy importante el tema del barbijo, que evita que la persona que no tiene síntomas y no sabe que tiene COVID no infecta a otras personas. Esto que dice José es por demás importante y si hablamos en términos porcentuales, podemos destacar de que las dos personas que puedan estar interactuando tienen menos del 1% de probabilidad de contagio si ambas utilizan el barbijo o tapaboca y mantienen la distancia necesaria, con lo que aumenta ese menos del 1% a más del 70% si alguna de las dos personas no utiliza el barbijo correspondiente o tapaboca correspondiente. Y se habla de una transferencia natural del virus si ninguna de las dos personas tiene el barbijo o tapaboca puesto o está a menos distancia de la que corresponde, la distancia que actualmente se considera la distancia mínima de seguridad, que actualmente está en 1,5 metros. Bueno, lo importante de tener en cuenta del COVID, que el 80% de las personas que contraen el virus no necesitan ningún tipo de tratamiento. Y el 20% que sí necesita tratamiento está muy relacionada con las personas que tienen alguna comorbilidad, o sea que son los grupos de riesgo. Aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, acá es muy importante el tema de los fumadores, las personas mayores de 60 años, los enfermos cardíacos, los enfermos de cáncer, porque a los que están enfermos de cáncer le dan drogas inmunosupresoras que disminuyen las defensas, los enfermos diabéticos, los trasplantados e inmunodeprimidos, las personas con desnutrición y las embarazadas que en realidad no, el grupo de riesgo no es porque tengan alguna patología, sino porque se las debe cuidar. Y esto es lo que hace que el COVID pueda ser realmente un problema y necesite internación y tratamiento. Las medidas generales para evitar contagiarse con el COVID hay que tenerlas en cuenta en forma permanente. Una, como decía Sergio, el distanciamiento social. Se considera de que el virus es un virus pesado que una vez emitido cae rápidamente sobre las superficies donde estás cerca de la persona que emite esas gotitas. El uso del barbijo no reemplaza la medida de distanciamiento social. Nosotros que somos muy amigueros no debemos abandonar el tema de acercarnos, abrazarnos, etc. El otro tema importante es la higiene respiratoria. Toser o estornudar en el pliegue del codo, no libremente. Evitarse tocarse la nariz, boca y los ojos en forma permanente, que es algo que nosotros hacemos sin darnos cuenta.
Utilizar siempre los equipos de protección personal, sobre todo los que trabajan en las empresas. Y un tema muy importante, no solamente en el caso del COVID, sino siempre, es el tema del lavado de manos. El virus tiene proteínas, pero está revestido de una capa de grasa. Y cuando entra en contacto con detergente y sobre todo con jabón, el virus desaparece inmediatamente. Otra de las medidas importantes es ventilar los ambientes de trabajo y la casa, evitar reuniones en el espacio de trabajo, y todo aquel que tenga fiebre, tos o dificultad para respirar, solicitar la atención y no ir a trabajar, avisar y hacerse atender. Y obviamente si tiene COVID o es sospechoso debe cumplir el aislamiento. Acá tengo que señalar que es muy importante la conducta individual, porque mientras hay muchísima gente que hacemos todas las medidas que nos recomiendan los sanitaristas, hay gente que considera que no es necesario y para qué, y ahí es donde el virus se difunde con mayor facilidad. Acá es importante resaltar también el concepto de la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Es decir, hay muchas cuestiones que tenemos arraigadas en nuestras relaciones sociales e incluso en nuestras costumbres culturales, que tiene que ver con el abrazo, el beso, el compartir algún utensilio, un vaso o incluso un mate, que debemos en este ámbito preventivo de la situación que estamos viviendo, erradicarlo de nuestro comportamiento. E incluso es muy habitual ver que en reuniones todavía se considera que la protección no refleja el nivel de confianza de esas dos personas, entonces se quitan las protecciones para poder mantener esa reunión. Y es justamente el concepto contrario a la prevención. Uno respeta a la otra persona mientras pueda mantener la prevención de tener o un tapaboca o una máscara o cualquier elemento que obstruya el que naturalmente nuestras gotículas al proceso de hablar sean emitidas a la persona con la que estamos trabajando o la que estamos teniendo la conversación. El proceso de poder mantener estos cuidados nos permite tener, y permítanme encomillar, una naturalidad o una normalidad en nuestras vidas sociales o laborales. Pero es importante destacar el hecho que efectivamente necesitamos mantener estos niveles de prevención de forma tal de poder desarrollar estas actividades. Y aquí va un tema muy importante, es la consideración que es el contacto estrecho en el trabajo. De acuerdo al protocolo de manejo de contactos estrechos de caso confirmado COVID-19 emitido por el gobierno, dice que cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de 1,5 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas durante al menos 15 minutos, esto se da en convivientes, visitas, compañeros de trabajo, sin utilizar los elementos de protección personal, por ejemplo, tapaboca, la pantalla facial o cualquiera que sea. O sea que está bastante bien señalado qué es lo que se considera como contacto estrecho en el trabajo. Es decir, uno puede mantener una normalidad en el ámbito de trabajo y que un compañero de trabajo tenga como resultado positivo a partir de que tuvo uno más síntomas o que tuvo un contacto estrecho con otra persona, y no significa que yo, persona que está cerca de esa persona que le dio positivo, yo sea positivo. Es decir, para que yo sea un sospechoso, debo tener que haber cumplido con alguna de estas cuestiones que estaba mencionando el doctor. Es decir,
que yo no haya tenido un contacto profiláctico o alguna vulnerabilidad en la prevención que yo tuve con esa persona al contactarme, hace que yo sea un caso sospechado, que yo haya tenido un contacto estrecho. Pero si yo no he vulnerado en ningún momento la prevención con esa persona, no soy considerado un caso estrecho, no soy considerado un caso sospechoso para entender que yo debo ponerme en cuarentena. Es muy importante este concepto de contacto estrecho, porque si yo no vulneré la prevención, no es necesario que quede en cuarentena. Pero si se vulneró la prevención, es decir, si rompí la distancia o no tuve la prevención, el tapaboco o demás para mantener una reunión, o estuvimos más de 15 minutos en un espacio sin ventilación, o los distintos elementos que estuvo mencionando el doctor, sí voy a ser un caso sospechoso, voy a haber tenido ese contacto estrecho y por lo tanto debo quedarme en cuarentena para poder ver la evolución de mi sintomatología, para poder en algún momento, si así me lo indican, tener que hacerme el hisopado PCR. Y acá es muy importante lo que podamos tener en cuenta en forma permanente el cuidado de nuestra higiene personal. El lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, eso debería ser una costumbre que deberíamos adoptar siempre, independientemente del COVID, por todas aquellas superficies que tocamos y que pueden estar contaminadas con cualquier tipo de afección, no necesariamente y únicamente el COVID. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que son lugares donde se deposita el virus. Y entonces tendríamos que estar permanentemente limpiando estos elementos. Recogerse el cabello, evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavarlas, evitar el contacto cercano con personas que tienen síntomas, como acabamos de decir, toser o estornudar sobre la manga del antebrazo flexionado. Si uno utiliza un pañuelo debe ser descartable porque inmediatamente debe ser descartado. No compartir toallas, cubiertos, vasos, ni mate, como decía Cárfora. Tratar de comer comidas saludables, beber suficientemente agua y evitar fumar, que es lo que complica a los casos de pacientes que tienen problemas respiratorios. Bueno, el alcohol y las drogas no es solamente por este tema, sino que obviamente es siempre y una de las cosas que tenemos en cuenta en nuestras capacitaciones, el no uso de alcohol y drogas. Y usar protección ocular cuando haya riesgo de salpicaduras o gotas. En este caso son todos aquellos que realizan limpiezas en los lugares, en los distintos lugares de las empresas. Acá voy a resaltar el hecho de que el lavado de manos erradica todo posible virus que nosotros podamos tener sedimentado, ¿no? en nuestras manos, valga la redundancia. Pero también hago énfasis en que la piel es una protección natural de ingreso a nuestro organismo, con lo que hace que se descarte la necesidad en el trabajo cotidiano de utilizar guantes. ¿Sí? Lo que es importante resaltar es que debemos cuidar nuestras manos para no tener lastimadas. Si nosotros contamos con lastimaduras en nuestras manos, sí es importante usar un guante para que el virus no entre a través de esa lastimadura a nuestro organismo. Pero si no, la piel es suficiente aislante, la suficiente protección para que el virus entre en nuestra mano, por eso la limpieza frecuente. Ahora, el proceso de higiene de nuestras manos no se inicia y termina solamente con el correcto lavado de las manos, como decía José, sino también es necesario implementar una acción posterior que es el de la colocación de alcohol en gel. Y no alcohol líquido por una cuestión de evaporación y rápida ausencia del efecto que pueda continuar, y por eso sí se pone alcohol en gel luego de lavarnos las manos para que nos quede una protección activa luego de lavarnos las manos y que nos pueda durar esa protección. Obviamente va a depender el tiempo de duración en función de cuál es la intensidad de las actividades que yo desarrolle con mis manos, pero nos quedaría una protección activa luego del lavado de manos.
Uno de los temas a tener en cuenta es cómo nos trasladamos al trabajo. De ser posible, habría que utilizar un vehículo propio. Obviamente, eso no es posible para todo el mundo. Y si uno viaja en colectivo, no usar los asientos cercanos al conductor y tratar de mantener una distancia mínima recomendada. Esto no es tan fácil de lograr, pero hay que tratar de hacerlo. Por supuesto, cuando hablamos de tren o subte, ya esto se dificulta mucho más. Y lo importante de la responsabilidad personal, que si me siento enfermo o tengo algún síntoma, tratar de no utilizar el transporte público. Y cuando los recorridos al lugar de trabajo no son tan extensos, tratar de usar bicicleta o caminar. Lavarnos las manos bien cuando llegamos al lugar de trabajo o a nuestra casa y si es posible llevar un kit de higiene personal, alcohol en gel, donde uno cuando toca alguna superficie que tiene alguna duda, colocársela inmediatamente. Por supuesto, el uso del transporte público está supeditado al momento en la cuarentena, en la fase del momento en la cuarentena en la que estemos. Por ejemplo, en este momento, a 14 de julio, estamos en una fase en la que solamente pueden hacer uso del transporte público aquellos empleados de empresas esenciales y no de empresas exceptuadas, con lo que es importante consultar a las empresas a las que ustedes pertenezcan si pueden utilizar o no un transporte público. Caso contrario, deberán hacerlo en un transporte privado o un transporte habilitado para poder llegar a sus puestos de trabajo. Es importante establecer esto porque no solo se debe hacer a través de un medio habilitado, sino se debe tener el permiso necesario para el transporte hacia el lugar de trabajo, y ese es otro de los elementos administrativos que se presentan en caso de ser positivo a la ART. Es decir, el permiso de tránsito obtenido por el trabajador con aprobación de la empresa es otro de los medios administrativos a presentar a la ART en caso positivo. Es importante cuando el trabajador debe ingresar a la empresa que permita que se le tome la temperatura para saber que si tiene 37 grados y medio por arriba no debería ingresar. Y además completar la declaración de síntomas. Es un formulario que debe completarse en forma obligatoria porque ahí va a determinar si uno está teniendo síntomas o está en contacto con alguna persona que es COVID positivo y en resguardo propio y del resto de los compañeros debería ser reenviado a su casa o al lugar de asistencia si está teniendo síntomas. Obviamente si la temperatura corporal es inferior a los 37,5 grados podrá ingresar al establecimiento sin ningún problema. Acá voy a hacer una observación, y tal como lo decía el doctor Fernández Herrera, que la implementación de la toma de temperatura como el formulario que se utiliza como declaración jurada por parte de quien ingresa a un establecimiento, ya sea propio o si es contratista de un establecimiento que va a ingresar, es obligatorio y es una situación de no completarlo. La empresa puede optar por que no se ingrese a las instalaciones. O sea que es obligatorio tanto la implementación de la toma de temperatura y el formulario de estas preguntas, como el completarlo. Así que, de hecho, es otro de los ítems que el sistema de riesgo de trabajo puede solicitar la implementación del protocolo. Bueno, lo ideal, no solamente en el lugar de trabajo, sino sobre todo en la casa, limpiar la suela de los zapatos cuando uno entra sobre un trapo con solución desinfectante o lavandina y lavarse las manos con agua y jabón. Esto es algo, y por supuesto, posteriormente, como decía Cárfora, con alcohol en gel, que sería muy importante para complementarla. Pero esto debería ser una costumbre, sobre todo en el domicilio y sobre todo para los más chicos, que cada vez que entran tienen que ir directamente al baño a lavarse las manos con agua y jabón.
limpiar el celular y las llaves y además tratar de cambiar la ropa que uno utiliza antes de comenzar la actividad o cuando está en la casa. Es habitual que, sobre todo la gente joven, que así como entra de la calle con zapatillas y la ropa de calle, va y se tira arriba de la cama. Estas son cosas que hay que tenerlas, parecen exageradas, pero hay que tenerlas en cuenta porque son medidas de prevención primaria. Acá hay dos observaciones. Una es el conocimiento que tenemos de cuánto dura el virus en relación a cómo se puede hacer la transmisión indirecta. La transmisión directa es de persona a persona a través de la emisión de gotículas y la transmisión indirecta es a través del contacto con alguna superficie que efectivamente pudo tener alguna carga viral expulsada por alguna persona. Pero ¿qué pasa? Es necesario entender cuánto vive el virus y esto va a depender de la superficie en la que se deposita el virus, siendo de entre 6 horas hasta las 72 horas e incluso sigue estando todavía en estudio. Esto porque ha ido evolucionando en función de distintos estudios que se han hecho y sigue modificándose, pero hasta ahora el conocimiento que tenemos es que puede durar hasta 72 horas el virus en función de la superficie en la que se deposite. Con lo que esto nos da una idea de que esto que comentaba José, de tanto al ingreso de una instalación, como lo dicen todos los protocolos implementados en las empresas, es decir, uno debe tener un felpudo, un trapo que pueda eliminar los vestigios de la carga viral que pueda tener en la suela de los zapatos como en el ingreso a nuestros hogares. Y por otro lado es la sustancia a utilizar. Hay una serie de sustancias que están habilitadas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por el Ministerio de Salud en la Argentina, que son sustancias que están conocidas y habilitadas para la eliminación del COVID. ¿Cómo puede ser? Agua con determinada concentración de lavandina, alcohol al 70%, amonio cuaternario, como un montón de otras soluciones que están habilitados. Lo que es importante acá es tener cuidado es que cuando se utilizan estas sustancias no generar una atmósfera explosiva. ¿Sí? Porque algunas de estas sustancias tienen, como por ejemplo el alcohol, un punto de inflamabilidad y volatilidad alto, con lo que cuidado de no generar un riesgo secundario a lo que estamos queriendo evitar. Bien, quería agregar, antes de continuar, tal como indicaba el doctor, el hecho del cambio de ropa cuando uno ingresa a su lugar de trabajo. ¿Sí? Cuando uno ingresa, antes de hacer el cambio efectivo de la ropa que trae puesta justamente por la indumentaria de trabajo, a efectos de una cuestión preventiva, el hecho de aplicar solución de alcohol a través de un pulverizador en la ropa que uno trae de calle que estaba utilizando es importante a efectos de que dejarla, justamente el dejar esa ropa que traemos agregándose, habiendo sido desinfectada, ello va a efectuar el hecho de que cuando tengamos que volver a colocárnosla antes de volver a nuestras casas, esa ropa se encuentra desinfectada y la ropa que hayamos usado durante el día de trabajo, cuando nos la quitemos también hagamos una pequeña desinfección con un pulverizador de alcohol al 70-30 y la coloquemos dentro de una bolsa para llevárnosla a nuestras casas. Y luego allí hagamos el lavado de esa ropa para luego al otro día poder utilizarla nuevamente. Creo que es algo fundamental, es una medida preventiva esencial justamente para no ingresar nada al lugar de trabajo con nuestra ropa y para no ingresar nada a través de nuestra ropa de trabajo hacia nuestras casas. Sí, creo que era importante destacar. Continuamos nada más. Bueno, aquí ya vamos terminando. ¿Cuál es qué es el aislamiento y por qué la cuarentena? El aislamiento es para toda persona que esté enferma y que está en una etapa de contagio. Y este aislamiento puede ser en la casa, en una institución de salud. Lo importante es mantenerlo de alguna manera separado del resto de los convivientes. Y la cuarentena se da para toda aquella persona que haya tenido contacto estrecho con una persona COVID positivo y puede ser tanto
en un hotel o en su propia casa, si tiene posibilidad de estar separado del resto de la familia, en teoría durante 14 días. Obviamente, tanto en el caso de las personas COVID positivas como las que están en contacto estrecho, una vez que han pasado esta cuarentena, 14 días aproximados, se pueden reincorporar a la actividad si constituyan un mayor riesgo de trabajo. Y acá terminamos con la exposición. ¿Tiene tratamiento el COVID-19? En realidad el 80% de los infectados no necesitan tratamiento. El aislamiento es el más importante tratamiento para combatir el COVID. Por eso se ha insistido tanto hasta ahora con el tema del distanciamiento o el aislamiento de las personas. Los antibióticos se utilizan cuando además se agrega una infección respiratoria, como una neumonía, que es cuando el COVID pasa al pulmón y lo complica. Corticoides se dan solamente en casos determinados de inflamación de todo el árbol respiratorio. Plasma es algo que es experimental, se está desarrollando fundamentalmente aquí en Argentina, con el concepto de que toda persona que tuvo COVID dentro de la sangre tiene anticuerpos que le pueden servir a otra persona que no se está defendiendo completamente. Pero esto necesita una demostración científica de que realmente es tan efectiva. Algunos hablan de la inmunidad de rebaño, como pasó en Inglaterra, que si la gran mayoría, el 60%, 70% de la población contrae el COVID, prácticamente no hay mucha gente que puedan seguir contagiándose. Esto es muy relativo y en Gran Bretaña fracasó y tuvieron que volver para atrás en la cuarentena obligatoria. Y con respecto a la vacuna, está en etapa de investigación. Las vacunas tardan mucho en desarrollarse, más de 2 años. En este caso, ayudados por la inteligencia artificial, se considera de que en los próximos meses del año próximo vamos a tener la posibilidad de tener una vacuna. El problema fundamental es que las vacunas van a tener que ser para toda la población, cosa que no es tan sencillo. La vacuna de la gripe se desarrolla en el hemisferio norte cuando hace frío y nosotros acá tenemos calor y no tenemos gripe. Y en los siguientes 6 meses el frío viene al sur y en el norte no. Entonces diríamos que una gran parte de la población no necesita la vacuna. Aquí la van a necesitar todas. Por ahora es algo que no digo que es lejano, pero no está al alcance de la mano ni cercano. No sé si, Sergio, querés agregar algo más. No, bueno, agradecerles a todos ustedes por pertenecer a esta capacitación que estuvimos desarrollando y cualquier cosa estamos a su disposición para lo que necesiten. Y bueno, con eso damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias a todos por estar. Hasta luego.